Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por atender este webinar que hemos organizado en una tarde tan espléndida como la de hoy martes. Vamos a estar durante la próxima hora hablando de algo que iba a decir que está de moda. Yo creo que va mucho más allá que una simple moda. Es una línea, un trabajo que se ha impuesto ya en nuestra sociedad, en el mundo corporativo, que es precisamente el concepto del propósito, el propósito como una palanca de competitividad y futuro. Antes de empezar, me voy a presentar. Yo soy Arturo Pinedo, yo soy socio de la firma. Hasta hace apenas semana y media era director general para España y Portugal y desde entonces asumo una nueva función como Chief Client Officer. Y estoy encantado de estar aquí esta tarde con todos vosotros. Hoy vamos a tratar un tema, como decía, que está sobre la mesa de todo lo que es el mundo corporativo. En un momento, además, especialmente importante por cuanto que el escenario post-COVID, con todo lo que ha supuesto en términos de generación de supervivencia de las empresas, etcétera, etcétera, ha aumentado el nivel de exigencia que tiene la sociedad sobre las empresas y su contribución a los grandes desafíos sociales. Y esto está provocando que los consumidores, que los ciudadanos en general se hayan convertido en unos verdaderos demandantes de un valor asociado y añadido a lo que sería la actividad general de las empresas. Esto no es nuevo. Todos somos conscientes de que en los últimos años se habla de un propósito de impacto positivo para referirse a esa generación de valor o contribución que se enmarca en el concepto de nuevo capitalismo de stakeholders. Y de hecho, es algo que se ha convertido, o al menos eso dicen las encuestas, en una prioridad para los directivos de todo el mundo y es una de las 10 cuestiones que ahora mismo están sobre la mesa de los CEOs mundiales. Vamos a analizar precisamente hoy si todo esto está realmente vinculado a la realidad y lo que vamos a hacer es presentar un estudio que ha realizado las áreas de Stakeholders Management y Tecnología de JIC, que nos va a ayudar a entender cómo están trabajando las empresas precisamente su propósito, qué importancia le conceden en su estrategia y lo que es, desde mi punto de vista, mucho más importante, si están escuchando a sus grupos de interés a la hora de enfocarlo y activarlo. Este informe, además, analiza mediante escucha de Big Data si existe realmente una alineación con las expectativas e intereses sociales actuales. Después de esta presentación vamos a tener una mesa debate con unos ponentes de lujo que bien desde su posición en la empresa o bien desde el mundo de la consultoría llevan tiempo ya trabajando de una forma intensa y consecuente en la idea del propósito y nos pueden contar de primera mano si utilizar la fuerza de los negocios para generar impacto les ha permitido o no ser resilientes frente a la crisis y seguir avanzando en su desarrollo como profesionales y en el desarrollo de sus propias compañías. En pantalla tenemos a quienes nos van a acompañar hoy. Voy a hacer una presentación muy rápida y luego ya entraré cuando llegue el momento del debate en sus identidades personales. Sonia Sánchez es directora de Comunicación, Marca y Sostenibilidad de Paradores. Nos acompaña también Pablo Sánchez, que es el Managing Director de B-Lab en España. Y José Manuel Velasco Guardado, que es, aparte de miembro de nuestra red de consejeros y un hombre muy experimentado en el mundo de la comunicación, ahora mismo consultor especialista en coaching y formador. Luego daré algún dato más sobre sus perfiles profesionales y ahora me quedo con el perfil de Almudena. Almudena es nuestra directora senior del área de Stakeholders Management. Ella está especializada en la gestión de intangibles, tiene más de 20 años de experiencia en estrategias de reputación, cultura y responsabilidad social y ha desarrollado una intensa carrera profesional en distintas agencias de comunicación. Antes de llegar allí, pues trabajó en Edelman, Villafañe y Asociados, ha estado como directora general de Conan Wolf y tras la fusión con Burson Marsteller, pues se incorporó como directora de innovación y desarrollo. A partir de ese momento dejó ya esta compañía y se incorporó con nosotros hace ya, creo, aproximadamente un año. Almudena será quien nos presente este informe, así que yo en este momento me callo y le dejo ya los trastos a Almudena para que nos presente las conclusiones principales del informe sobre propósito. Almudena, cuando quieras. Muchas gracias, Arturo. Y muchas gracias a todos los que estáis hoy aquí con nosotros. Bueno, pues como bien decía Arturo, el tema de hablar de propósito de impacto positivo no es algo novedoso en sí mismo y yo desde luego no querría calificarlo en ningún momento como una moda y precisamente creo que es algo que hoy es lo que trataré de apoyar con los datos de este estudio que hemos realizado.
Lo que sí es cierto es que, como ha pasado en casi todos los terrenos de nuestra vida, la pandemia ha hecho que eclosionen muchísimas cosas y ha elevado probablemente las exigencias, ha hecho que muchas cabezas miraran y giraran más hacia las compañías, exigiéndoles un mayor rol, una mayor implicación en la solución de los grandes problemas, en involucrarse, en mojarse mucho más en solucionar entre todos los desafíos. Precisamente en ese momento pues es cuando nos hemos querido plantear, pasado un poco este plazo, en principios de 2021, en qué situación estábamos, en qué momento estábamos. Y como Arturo contaba, hemos realizado un estudio con dos vertientes. No voy a proyectaros presentaciones, ni nada por el estilo, ni gráficos, sino que simplemente os lo voy a contar un poquito de viva voz con alguno de los datos, y además me gustaría que algunas de las cosas que cuento pues luego las traigamos a la mesa y las podamos seguir utilizando como parte del debate. Este estudio, por un lado, se basaba en encuestas a empresas. Hemos accedido a CEOs, a casi 100 CEOs, no solo de España, sino a nivel iberoamericano. Coincide con la presencia internacional también de nuestra compañía, de JIC, para preguntarles de primera mano, como decíamos, qué entienden por el propósito, cómo lo trabajan, cómo se está gestionando, en muchos aspectos en detalle, pero queríamos ponerlo en contraste con la percepción ciudadana, con la percepción social sobre el trabajo de las empresas en este ámbito. Y para eso hemos utilizado pues diferentes técnicas, machine learning, procesamiento del lenguaje natural, para escuchar un volumen de millones de conversaciones muy centradas, en este caso, en las empresas con mayor reputación. ¿Por qué? Y lo explico. Yo creo que ha habido una falacia, que incluso en algún momento algunos de los consultores hemos ayudado a distribuir, que siempre hablábamos de ese colchón reputacional. No te preocupes, porque tú tienes mucha reputación, entonces no pasa nada si hay un problema. Lo cierto es que cuanto mayor reputación tienes, más se espera de ti. Entonces la exigencia es mayor. Por tanto, queríamos entender sobre esas compañías qué se hablaba de ellas en cuanto a su contribución, en cuanto a su impacto positivo, su empuje de los ODS, etcétera. Por eso hicimos ese análisis. Y este estudio pues tiene, como todos, nos da luces y sombras, nos da aspectos positivos que me parecen elementos muy esperanzadores de hacia dónde nos dirigimos, y algunos otros que los vamos a llamar más bien barreras, frenos o elementos que quizás todavía pues podemos seguir avanzando en ellos. Y lo voy a resumir en cinco ámbitos muy concretos. El primero, que estaría dentro de las luces, sería el de la importancia clara y la permanencia. Es algo que ha venido para quedarse, es un paradigma de gestión empresarial, no es una moda. El segundo iría más bien relacionado a con qué beneficios se asocia. Nosotros hoy estábamos aquí juntos y hablábamos de la competitividad, la hemos enfocado mucho desde el foco de las empresas. Obviamente las empresas quieren tener un impacto positivo, lo que quieren es contribuir a una mejora social. Esto no se puede hacer si no se tienen resultados, ¿no? Si no hay beneficios en la compañía, no se camina. Por lo tanto, lo que queremos entender también era esa parte de qué beneficios estaban entendiendo las compañías que tenía para ellas mismas. Y luego, tres aspectos muy claros que se corresponden un poco casi con el viaje o con la evolución de trabajar o implantar el propósito de impacto positivo. ¿Cómo se trabaja en la definición? ¿Cómo lo están definiendo? ¿Cómo lo están conceptualizando? ¿Cómo lo están activando? Y cómo lo están comunicando. Entonces, si queréis, vamos pues uno a uno, ¿no? Por el primero. El primero que hablaba de esa importancia. Hay un dato muy llamativo, y es que de este estudio entre CEOs, más de un 80%, un 81% alto, nos dicen que ya tienen un propósito definido y explicitado y público. Esto también podría dar lugar, porque por supuesto no hemos ahondado en qué cada uno entiende de ello. Creo que podría ser un tema que en el debate lo hablemos, pero creo que es muy, muy positivo. Y además hay prácticamente unanimidad, casi el 90% dicen que es muy importante para sus grupos de interés, para todos los públicos que se ven
impactados y con los que se relacionan para sus diferentes proyectos y negocios. Por lo tanto, tienen muy claro que es una prioridad. El porcentaje pequeño de aquellos que no lo tenían todavía implantado nos decían que lo pensaban hacer en un futuro próximo. Es decir, esto sin lugar a dudas. Dentro de esto también decíamos, bueno, es igual de importante para la gente, es una de las preocupaciones para los CEOs, está en su cabeza. Bueno, pues también hemos analizado esa conversación en torno a ese propósito de impacto positivo de las compañías y hemos visto una gran diferencia. Se habla mucho, por supuesto, de las compañías, se habla mucho, hay millones y millones, podría hablar de casi 30 millones de tweets, pero de aquello centrado en su rol de impacto positivo, el salto que ha habido en el 2020 respecto al 2019 ha sido casi de un 18%, es decir, cada vez interesa e interesa más, se habla más y está en la conversación. O sea que esto como parte muy, muy positiva en el número 1. En cuanto a esos beneficios, a cómo están entendiendo, qué entienden las compañías que les aporta el hacerlo, yo he detectado en los resultados una evolución desde lo que antes, o lo que denominamos licencia social para operar, ¿no? Tengo que hacerlo, antes se hablaba de ser un ciudadano responsable, tengo que hacerlo para poder estar en el mapa de juego o de entenderlo dentro de ese territorio, a algo mucho más sofisticado, evolucionado y sorprendentemente el beneficio que más asocian los CEOs de las compañías a contar con un propósito es un tema interno. Nos hablan de una mayor alineación y motivación interna y de sus empleados y de sus trabajadores. Estaba por delante de los demás, 70 y pico %. Por detrás iban aspectos muy asociados y relacionados a la reputación de la compañía, a su diferenciación en el mercado y luego ya un poquito por debajo, bajando un poquito en lo que consideran que contribuye, estaba la preferencia comercial, el decidir comprar o no comprar, adquirir o no un producto o servicio por esa consideración de que hay un propósito mayor detrás. También nos hablaban de las facilidades de inversión, del tema de la inversión sostenible, del atractivo para el mercado, en definitiva. E incluso un porcentaje un poco menor, en torno, no llega al 50%, nos hablaba de que creen que también es un estímulo a la innovación. Es decir, que ahí también, en esa parte de luces, estamos entendiendo que hay un camino hecho en el que quiero trabajar, quiero contribuir a este impacto positivo y estoy además entendiéndolo de una forma mucho más global. Estoy apreciando mucho más todos esos vértices y componentes que realmente hacen que sea bueno para todos, ¿no? Dentro y fuera. El tercer eje hablaba de cómo lo están definiendo. Aquí, sin embargo, empezamos a entrar un poquito en el territorio igual más de las sombras. Lo que hemos observado es que es un proceso muy, muy endogámico, muy cerrado. Curiosamente, estamos hablando del capitalismo de stakeholders, estábamos hablando de entregar valor a todos los grupos de interés, pero resulta que a la hora de hacerlo no se dialoga, ni se pregunta, ni se habla con ellos. Nos encontramos que apenas un 27% había preguntado a sus empleados y un 9% había involucrado a los clientes. Y la mayor parte de las compañías era un proceso que se había trabajado quizás más quirúrgicamente en salas entre alta dirección o incluso a veces de una manera hasta personalista, liderado o impulsado por el CEO, que por supuesto es importantísimo que exista ese impulso de liderazgo, ¿no? con propósito, pero echábamos en falta ese diálogo, escucha y participación en el proceso. Este sería un poco la tercera gran conclusión de este estudio. Y además, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a que aquí empiezan a alejarse los intereses. Es decir, las compañías sí nos dicen que tienen un propósito, están trabajando en él, pero hemos detectado una desviación respecto a el foco que están poniendo las compañías con lo que pide la sociedad y que quizás se ha agudizado y exagerado y agrandado en este mundo COVID, post-COVID, no sé si hablar de nueva normalidad, ya no sé cómo calificarlo. ¿Por qué? Porque vemos que interesa más, ya lo hemos dicho, pero que interesan otros temas. Las expectativas de los ciudadanos se han centrado muchísimo más, como es lógico, hacia temas de empleo y pobreza.
También han estado presentes otros temas en sus debates. Por supuesto, está la sostenibilidad medioambiental, el cambio climático, temas de educación, por supuesto, salud y justicia social. Y sin embargo, las compañías quizás se han mantenido más estáticas o menos flexibles en cómo han respondido en su comunicación, o han seguido dando muchísimas más prioridad a ciertos temas y no adaptándose a ese interés ciudadano. Y además, otra cosa que hemos detectado es que hay un interés que no es simétrico, como no podría ser de otra forma, y se interesan de forma distinta según quién eres y a qué sector perteneces. Luego aquí vamos a hablar de diferentes sectores y veremos diferentes ejemplos, pero, por ejemplo, no es lo mismo a la banca y a los seguros. Muchas de las personas veíamos que estaban hablando y mucho más de la educación financiera y de aspectos relacionados con todo esto. El sector de alimentación y bebidas veíamos que se hablaba mucho más de agua. Había otros sectores en el turismo en el que se hablaba también de impacto medioambiental. Sin embargo, las compañías, prácticamente todos los sectores están muy, muy centrados y predomina mucho, casi un 25% de su conversación, el hablar de un impacto positivo solo centrado en el medio ambiente. El que a la ciudadanía quizás no sea su prioridad no quiere decir que no sea importante. Quizás esto puede ser un motivo de debate y lo veremos en las diferentes experiencias. Es algo que podemos decir que dan por supuesto, ¿no? Como se decía del valor en la mili. Estos comentarios denotan mi edad, es terrorífico. Pero puede ser algo así. En cualquier caso, vemos divergencias, distanciamientos, ¿no? en los focos por la falta de escucha y participación. ¿Y qué otros dos temas, otros dos ejes he comentado que era importante ver y que el estudio nos lanzaba algunas conclusiones? Había una definición, una preocupación, y todo el mundo decía que estaba trabajándolo de una forma muy activa, pero sin embargo, a la hora de activarlo en compromisos tangibles, nos encontrábamos con que la mitad de las compañías nos decía que realmente no tenía objetivos o metas marcadas y asociadas, y apenas un poquito más del 30% tenía indicadores de desempeño ligados a ese propósito, con los que pudiera realmente demostrar que está progresando en esa voluntad de impacto positivo que sea autoimpuesto, ¿no? Es muy difícil, si no se mide algo, saber cómo se está progresando, y si no se tangibiliza, saber realmente hacia dónde nos dirigimos. Y esto me lleva al último de los aspectos, que es el tema de la comunicación, como no podría ser de otra manera. Además, es algo en lo que trabajamos muchos de los que estamos aquí, y probablemente desde donde comencé mi carrera, desde la comunicación, para evolucionar hacia una gestión de intangibles que ligara más al negocio los aspectos de comunicación. Y aquí nos hemos encontrado en las conclusiones del estudio que las compañías quizás están infravalorando el interés ciudadano y no están utilizando los canales digitales como uno de los lugares donde deberían tener esa conversación y esa relación sobre su impacto positivo. Vemos canales muy tradicionales. Se habla fundamentalmente y mucho de discurso del CEO, pero seguidamente se habla de informe anual, web, algunas campañas ad hoc. En general también comunicación tradicional y unidireccional, con poco diálogo, escucha e interacción. Estos elementos juntos pues nos generan, como digo, una sensación agridulce. Buena porque entendemos que se ve el camino y es hacia dónde vamos. Nos preocupa la no capacidad de hacerlo desde un propósito compartido, dialogado, entendido desde las capacidades y de lo que la compañía realmente puede hacer, es propio de ella y realmente va a tener una aportación significante, pero dialogándolo. Y esto nos lleva a que, claro, la activación no sea muy potente y la comunicación quizás tímida, lo que puede llevar además a caer en fenómenos del good washing o greenwashing que nos alejen de que realmente se genere lo que debería ser la confianza de esos grupos de interés, responder a esas expectativas que decíamos de impacto positivo, y que todos esos beneficios de los que hablábamos realmente se puedan maximizar.
Entonces, bueno, estas son un poco las conclusiones que os podría contar de este estudio. Aquí las dejo, porque creo que lo importante ahora es que pasemos a conversación y peloteemos entre todos las ideas. Muy bien, muchas gracias, Almudena. La verdad es que nos has dado unas pistas muy interesantes que van a permitirnos abrir un diálogo a partir de este momento con nuestros acompañantes de esta tarde. Prometí presentar a quienes estaban con nosotros en la mesa con un poquito más de detalle, así que voy a cumplir con mi promesa. Sonia Sánchez comentaba que era directora de Comunicación, Marca y Sostenibilidad de Paradores. Sonia es periodista. Además, pues tengo orgullo el haber trabajado en la misma casa, aunque no coincidimos en el tiempo, pero en la cadena SER. Ella ha trabajado allí, ha trabajado también en Telecinco, y donde ha sido la responsable de la información de presidencia del gobierno. Y, lógicamente, ha tenido la oportunidad desde su posición como periodista de cubrir para distintos medios, pues campañas electorales, noticias parlamentarias, muchos acontecimientos políticos y económicos en más de 60 países dentro de su experiencia, ¿no? Y en septiembre del 18 se incorporó a Paradores, donde se ha ocupado desde entonces de la renovación de la imagen de este grupo hotelero público y de impulsar sus proyectos de sostenibilidad. Me imagino, Sonia, que en el 20 lo tendríais un poquito más complicado por las circunstancias que todos conocemos, pero que hay Paradores sigue dándonos a todos un ejemplo de buen trabajo y de estupendo servicio. Nos acompaña también, como comentaba, Pablo Sánchez. Pablo, que por cierto, alguno que lo verá por ahí verá que pone Arturo Pinedo. No es que me haya duplicado, es que ha habido un pequeño problema con los enlaces, pero somos distintos, lo habréis visto todos. Pablo es el Managing Director de BILAB en España. BILAB es la organización que se encarga del desarrollo y promoción del movimiento B Corp en nuestro país. Y porque, si alguno no lo conoce, B Corp es un movimiento que agrupa más de casi 2.700 empresas en 60 países de 150 sectores. Y lo que buscan estas empresas asociadas a B Corp es ir más allá del objetivo de generar beneficios económicos, y tienen un clarísimo mandato para innovar en cómo maximizar su impacto positivo en los empleados, en las comunidades a las que sirven y en el medio ambiente. Es decir, 100% entroncado con ese propósito del que hoy estamos hablando. Y finalmente, José Manuel Velasco. José Manuel ha sido director de comunicación en muchas grandes compañías, si no recuerdo mal, en Bankia, en Unión Fenosa, en FCC. Ha sido, y esto es importante, el primer español que ha presidido la Global Alliance. La Global Alliance es la asociación de los directores de comunicación del mundo, y es un experto en temas de gestión estratégica, en temas de consultoría, y además ahora pues tiene una actividad muy relevante en el mundo de la formación y el coaching. Con ellos vamos a iniciar este diálogo, por supuesto también con Almudena, y yo lo haría empezando con una primera pregunta que pongo sobre la mesa para cualquiera de vosotros. O sea, creo que es interesante ir conociendo cómo lo vamos respondiendo. Hay un porcentaje importantísimo de los encuestados en este trabajo que hemos realizado que dice que es el 80%, que dicen que han definido su propósito. Y a mí me gustaría saber qué es lo que entiende cada empresa por esto. Yo recuerdo una reunión hace un par de años con el comité ejecutivo de una compañía hotelera muy importante, que le pregunté, ¿tienen ustedes un propósito definido? Y me dijo, sí, claro, ofrecer calidad a mejor precio. Digo, hombre, eso está muy bien, pero me parece que no es exactamente un propósito. Bueno, ¿entendéis vosotros que realmente las empresas han desarrollado o están desarrollando lo que de verdad es un propósito? ¿O pensáis que todavía estamos en una de estas fases en la que hay una cierta confusión conceptual? Y a partir de ahí, os preguntaría también cómo entendéis cada uno el propósito y en qué fundamentos o bases creéis que debe anclarse. Y dejo la palabra a quien quiera empezar. Bueno, sí que buenas tardes a todos, y lo primero, muchísimas gracias por la invitación a esta interesante conversación. Yo seguro, Arturo, que esos directivos de aquella compañía, estoy segura de que no eran de Paradores, porque, claro, en lo que se trata de la compañía a la que represento en esta charla, la verdad es que nosotros en esto jugamos con una ventaja muy clara. Es una compañía centenaria, casi centenaria, nació en 1928, y ya en 1928 nació con un propósito muy, muy, muy claro. Paradores, como sabéis, es una empresa pública entre cuyos cometidos está, en primer lugar, conservar el patrimonio histórico, cultural y natural de los españoles.
No sé si sabéis que Paradores no vive de transferencias del Estado, sino de aportaciones de los propios clientes. Con esas aportaciones de los clientes nos dedicamos a renovar parte del patrimonio histórico de los españoles, mucho de lo cual, si no fuera porque esta compañía pública se ha hecho cargo de él, pues estaría ahora mismo pues, probablemente mucho más deteriorado. Entre otras de las misiones, propósitos de Paradores, está la de crear destinos turísticos en aquellos lugares en los que de otra manera no podría haberlos. Pongo ejemplos de la España interior. Por eso, como observaréis, no hay muchos paradores en grandes ciudades ni tampoco en lugares muy turísticos. Nosotros tenemos la mayoría de nuestros establecimientos situados en, como digo, en la España interior, en zonas despobladas, en lo que se llama ahora la España vacía. Pongamos un ejemplo, Sos del Rey Católico, por ejemplo, Sigüenza, y otros lugares en los que no hay desarrollo turístico, y Paradores ha conseguido que mediante su instalación allí llevar turistas y generar dinámicas económicas en las distintas zonas. Y además, como podríamos decir tercero, aunque hay muchos más, pero por resumir, nuestra tercera pata sería la promoción cultural, gastronómica de nuestro país, de manera que también se crean sinergias con las zonas que generan economías. El hecho de que un cliente de Bilbao o un cliente de Londres vaya a Jarandilla de la Vera, un parador extraordinario, y pruebe el pimentón, probablemente haga que cuando vuelva a su domicilio compre pimentón de la Vera. Quiero decir que nosotros, entre nuestros propósitos está de generar dinámicas y crear economías en lugares donde es bastante más difícil. Por eso digo que seguramente no era alguien de Paradores quien te dijo aquello, porque en Paradores, ya digo que es un poco jugar con ventaja. El propósito de la compañía en nuestra aportación a la sociedad viene desde el momento fundacional. Muy bien, muchas gracias, Sonia. No sé, José Manuel, Pablo, ¿queréis añadir algo? Es decir, ¿cómo pensáis vosotros si realmente hay un error conceptual en algunos casos al hablar de propósito y en qué creáis que debe anclarse? Bueno, si quieres tú, Pablo, te cedo la palabra. Luego. Estás en mute, Pablo. Perdón. Buenas tardes y gracias por la invitación también a este espacio de debate, y un poco respondiendo y tomando y cogiendo el guante, ¿no?, de la pregunta, y también relacionándolo con lo que desde el movimiento Bicor proponemos, ¿no? Cuando hablamos de propósito, básicamente lo estamos vinculando al concepto de impacto, ¿no? Impacto positivo, por supuesto, porque cualquier actividad empresarial tiene un impacto positivo y tiene también un impacto negativo, ¿no? Entonces tenemos que básicamente pensar desde la perspectiva de propósito, responder a la pregunta: ¿qué cambio quiere realizar la empresa a través de su actividad empresarial, ¿no? ¿Qué cambio respecto a una problemática social o ambiental tiene realmente la voluntad de la empresa de dar respuesta? Y eso es lo que constituye el propósito y constituye la razón de ser de la compañía. Entonces, desde esa definición de propósito tiene que ser concreta, no puede ser amplia. No puede ser genérica, ¿no? Tiene que ser algo concreto, específico, medible, ¿no? O sea, porque estamos hablando tanto de algo a lo que queremos dar una respuesta y, por tanto, dar una solución. Y no solamente, por tanto, tiene que ser un propósito pues, definido de forma concreta, específica, medible, singular, si me permitís la expresión. Ahora estábamos escuchando a Sonia, ¿no?, pues explicar claramente un propósito muy singular, que es el de Paradores, ¿no? Además de eso, se debería entroncar también en la propia gestión de la compañía. Es decir, antes hablaba Almudena de que únicamente un 30% de las empresas tenían indicadores de impacto, ¿no?, que medían esa contribución al propósito. Entonces, parece que hay como una desvinculación, que el propósito ha quedado como una declaración de intenciones y que ha quedado seguramente poco integrado en la gestión, porque no ha habido luego un sistema de gestión que realmente me permita ver cómo estoy contribuyendo a ofrecer esa solución. Entonces, creo que hay un elemento, uno, de definición, muy específica, clara, luego de gestión integrada a través pues, de indicadores, de medidas que me permitan saber cuál es esa contribución. Y luego hay otro elemento que quizá es menos habitual hablar de él, pero que desde el movimiento Bicor consideramos también que es muy relevante, ¿no?, que es también a nivel de gobernanza, ¿no? Es decir, el propósito también tiene que establecerse dentro de lo que serían los mecanismos de gobernanza y el sistema de gobierno de la compañía, y debería quedar reflejado en ese sistema de gobierno. ¿Y qué quiere decir eso, ¿no? ¿Qué quiere decir reflejar o definir el propósito dentro del sistema de gobierno? Quiere decir que lo introducimos dentro de los estatutos sociales, ¿no? Queda introducido, por tanto, en un compromiso que adoptan tanto los administradores de la compañía,
que tienen que rendir cuentas sobre cómo se está contribuyendo a ese propósito, como también es un poder que se le concede, en este caso, a los accionistas de la misma o a los propietarios, para realmente solicitar cómo desde la gestión se está contribuyendo a dar respuesta y, por tanto, que esa, digamos, pues valoración del equipo directivo pueda hacerse también no únicamente por los resultados económicos de la compañía, sino por su triple impacto y por su contribución al propósito, ¿no? Entonces, entroncarlo en la gestión, en la gobernanza, ¿no? Y también en la propia actividad de negocio a través, lógicamente, de pues de una definición clara y específica, sería un poco la propuesta que hacemos desde el Movimiento B Corp y que de algún modo requerimos a las empresas que quieren avanzar hacia este modelo, pues poder cumplir, ¿no? Muchas gracias, Pablo. José Manuel, tú que eres un hombre que tienes y gozas de una larga experiencia internacional por tu propia posición como presidente de la Global durante unos años, querría preguntarte también lo mismo, pero orientado a este ámbito, es decir, desde en el mundo, en lo que es el mundo corporativo internacional, el concepto de propósito es algo que se entiende realmente. ¿En qué se está anclando? Que es un poco la pregunta que hacía también a Sonia y a Pablo. Oye, pues muchas gracias también por invitarme a compartir una serie de reflexiones en este webinar acerca de lo que yo entiendo que es una nueva forma de gestionar que comparto plenamente, ¿no? Y respondo primero a la pregunta y luego, Arturo, me alargo. En el mundo, y gracias a la experiencia que yo he tenido como presidente de la Global Alliance, se está avanzando el propósito, se entiende lo que es el propósito y coincide con los resultados del estudio, pero ocurre también lo mismo, se está construyendo un poco desde arriba. Y creo que, pero bueno, no está mal. Empecemos a construir, luego ya llegaremos un poco más quizá a los cimientos, ¿no? Yo pienso que todo empresario ha tenido y tiene un propósito. Lo que pasa es que han ocurrido dos cambios importantes. El primero es que el propósito se ha hecho más social, más colectivo. Y el segundo, que en la formulación del propósito y en su materialización está siendo ejercido por los primeros ejecutivos, con la asistencia en muchos casos de los responsables de comunicación y de cultura corporativa, ¿no? Y ese creo que es un dato relevante porque el CEO tiene el poder y tiene, por tanto, el poder de transformar cosas. Respecto al primer cambio, pienso que esto se debe en buena medida a que el capitalismo es consciente de que su propia soledad, es decir, la falta de modelos competidores, de modelos ideológicos competidores, se ha convertido en su mayor peligro. Yo pienso que el capitalismo disfruta de un cierto monopolio ideológico y como todo monopolio, pues puede ser bueno a corto plazo para quien disfruta de él, pero no suele serlo para el resto de los stakeholders. Se ha producido un cambio se está produciendo un cambio en la visión que el capitalismo tiene de sí mismo. Aquí podemos recordar la declaración del Business Roundtable, que es la asociación que reúne a los CEOs de las principales empresas norteamericanas. Estamos hablando de primeros ejecutivos que lideran empresas que suman 20 millones de empleados, facturan 9 trillones de dólares y, por cierto, distribuyen dividendos por 296.000 millones de dólares al año. Es decir, que son empresas muy rentables. O también podemos referirnos a la carta del CEO de BlackRock, al que podemos considerar el mayor dueño del mundo, que es el Larry Fink, que es el consejero delegado de este fondo, que es uno de los mayores inversores, por ejemplo, de las empresas que están en la bolsa española. Los principales, además, gestores del capitalismo, que son los fondos de inversión a los que me he referido, también están cambiando su punto de vista. Estamos, yo pienso, en una economía que es cada vez más financiera y más financiada. Y en este contexto, los factores ESG, los factores de medio ambiente, sociales y de gobierno corporativo, están pesando cada vez más en las decisiones de inversión. Y ahí estamos tocando hueso. Ahí, efectivamente, estamos tocando hueso porque eso a las empresas les importa mucho, ¿no? Y como decía Almudena, estamos entrando en la era del capitalismo multi-stakeholder, lo cual no solo tiene que ver con el convencimiento por parte de los accionistas de que tienen que compartir los beneficios de su inversión, sino también con el empoderamiento de otros grupos de interés. La tecnología, fundamentalmente los sistemas de información, es decir, la confluencia de las telecomunicaciones y los sistemas de información, ha permitido que los stakeholders no accionistas, es decir, los otros stakeholders, se puedan organizar mejor y puedan ejercer la capacidad, el poder de comunicación que tienen, ¿no? No obstante, yo pienso que debemos hablar de un equilibrio ponderado entre los stakeholders.
porque no todos asumen las mismas cuotas de riesgo. Un accionista arriesga más que un prestamista, aquí el institución que le presta dinero a la empresa, o que un bonista, y en consecuencia su retribución tiene que ser mayor. Y un empleado arriesga más que un proveedor y en consecuencia su peso no puede ser el mismo, ¿no? Bueno, en definitiva, creo que el ambiente es propicio para que las empresas se comprometan más allá de su misión. Yo creo que aquí también se confunde mucho la misión, la visión y el propósito. El propósito es una visión elevada de la misión, es decir, una perspectiva colectiva a la vista de los grandes desafíos que afrontamos como comunidad y que se manifiestan en mayor o menor medida en el entorno de la organización. Respecto al segundo, y aquí seré un poco más breve, es decir, que en la formulación y materialización del propósito están participando fundamentalmente los primeros ejecutivos y también algunos de alguna forma están implicando al Consejo de Administración, porque el CEO es el consejero delegado del Consejo de Administración, ¿no? Yo creo que eso está ocurriendo porque son más conscientes que tienen de que la empresa encuentre, por un lado, puntos de confluencia entre los intereses de los propios stakeholders, zonas comunes. Segundo, factores de atracción y retención del talento. Las nuevas generaciones les importa mucho el impacto positivo de los sitios donde trabajan. Principios y valores que acoten los riesgos operativos y reputacionales. Elementos de conexión más fuertes con el entorno social, que además deja sentir su presión. Y tengo que hablar de esto porque me dedico a la comunicación, un relato que sea creíble y compartido. Es decir, que haya un story doing por un lado, pero por otro lado, un storytelling, pero por otro lado hay un story doing muy claro, que se cumplan las promesas que se hacen, ¿no? Es decir, que al final la formulación y protección del propósito entiendo que es una oportunidad, es una de las nuevas competencias que el DIRCOM puede asumir y que pueden además ayudar a elevar la función y acercarla mucho más al core business. Claro, siempre y cuando, y vuelvo al principio, el propósito no sea una mera declaración que le quede muy bonita en la pantalla del CEO, sino que eso cale hacia abajo y además involucre a los distintos grupos de interés. Muchas gracias. Yo no sé si quieres añadir tú algo, Almudena, a la pregunta general o pasamos a un tema. Creo que se ha dicho todo, casi que podría hacer una síntesis, es decir, se ha hablado de que tiene que ser, por supuesto, esa contribución, no confundir con otros aspectos conceptualmente, que tiene que ser una contribución, ese para qué diferencial. Me ha gustado mucho el entender el cómo involucrado con la gestión, el cuánto, es decir, medible, gestionable con parámetros y añadir ese para quién, con quién. Para mí la clave, una de las claves y desde como lo entendemos en JIC es que sea siempre un proceso compartido. Así que yo creo que resumiendo todo ha salido la definición perfecta. Hablabas antes cuando hacías la presentación del informe de algo que era muy interesante, que es precisamente que decías que de los beneficios que supuestamente el propósito tiene para las compañías, los encuestados habían destacado primero la alineación de los trabajadores y su motivación, la diferenciación de la compañía y, en tercer lugar, la preferencia comercial. Hay una idea que sobrevuela todo esto, que es que quienes más profundizan en su propósito, mejor lo comunican y más activos son en ello, son compañías que luego tienen, digamos, una mejor gratificación o por parte de los consumidores, por parte de los clientes, que aceptan mejor sus ofertas y sus servicios. Y a mí me gustaría hacer una pregunta en este sentido. Tenemos aquí a nuestra amiga de Paradores que puede darnos una respuesta respecto a este tema. Por ejemplo, Paradores, durante la pandemia, lógicamente no, durante el confinamiento, pero después, el hecho de que tenga un propósito claro y compartido, ¿crees que puede influir positivamente, por ejemplo, en estimular a sus propios clientes? Sí, sin duda mi respuesta es que sí. Y no es que sea una mera intuición. Yo de nuevo vuelvo a hablar de la experiencia propia que tenemos en Paradores, donde sí que hacemos bastante seguimiento de estas cuestiones. Hay diferentes índices de medición, pero hay un índice de reputación hotelera que recoge los comentarios de los clientes tanto en redes sociales como en nuestros propios cuestionarios que mandamos después de cada una de las visitas, como en cualquier otro ámbito de Internet, comentarios en portales de reservas, etcétera. Ahí hemos observado una tendencia muy creciente a valorar de una manera muy positiva
cualquiera de las acciones que son ajenas al servicio propio del hotel. Es decir, nuestras acciones de sostenibilidad, el hecho de que nuestra energía, por ejemplo, sea 100%, la energía eléctrica 100% renovable, una iniciativa que tomamos también hace año y pico de eliminar todos los plásticos de un solo uso de las habitaciones, están recibiendo unas valoraciones altísimas por parte de los clientes. Así que, sin duda, sí, mi respuesta es sí. Creo que de una manera creciente los clientes están valorando cada vez mejor este tipo de acciones. Yo creo que todo esto contribuye no solo a la reputación de la empresa. De hecho, Paradores es una empresa que es considerada, según los dos últimos rankings de Brand Finance, como la marca con mayor reputación de España, y sin duda esto influye. Y como os digo, en todos los indicadores que tenemos de contacto con los clientes, en todos, las cuestiones relativas a los aspectos no solo de medio ambiente, sino también de dinamización de economía o iniciativas similares, tienen una valoración muy alta, y sin duda estoy completamente convencida, y lo vemos porque, bueno, nuestro nivel de reservas, a pesar de todo, está creciendo de una manera interesante. Mucha de esa decisión de compra, o al menos parte importante, creo que sí responde a que cada vez, afortunadamente, tenemos unos clientes, somos unos ciudadanos más preocupados por algunos aspectos, como son todos los relativos a ese. ¿Me dejas que retuerza un poco la pregunta? Claro, por supuesto. Para eso estamos. Porque has hablado estoy seguro, aunque es difícil medirlo, sí, la conexión entre una buena formulación y ejecución del propósito y la mejora de los ingresos, pero yo estoy seguro que se podrá llegar a establecer una correlación y que ocurrirá. Te decía que retorcer la pregunta o dar la vuelta por hablar de los costes. Y digo hablar de los costes porque yo creo que si el propósito es real, tienen que ocurrir cosas que transformen la forma en la que la empresa hace negocio. Para Paradores, sustituir los plásticos seguro que tuvo un coste. Lo tuvo. Claro. Pues mira, claro, tuvo un coste. O sea, no solo, por ejemplo, la decisión de cambiar la energía a la energía eléctrica a 100% renovable tuvo un coste que luego tampoco es un coste tan elevado, pero lo tuvo. El sustituir los plásticos es un coste elevado. Ten en cuenta que nosotros tenemos prácticamente 100 hoteles. En los 100 hoteles había un stock importante de lo que se llama amenities, que son todos esos botecitos de champú, de gel, etcétera, peines, gorros de ducha. El catálogo es muy, muy amplio. Todo ese stock lo retiramos, lo sustituimos por todos materiales sostenibles, biodegradables y respetuosos con el medio ambiente, y luego resultó que con ese stock de productos que queríamos donar de alguna manera, desgraciadamente llegó la pandemia de COVID y tuvimos la mejor ocasión y la que más nos ha enorgullecido de los últimos tiempos para donarlo, porque donamos todos esos productos que teníamos en stock, los donamos a IFEMA, y muchos a IFEMA cuando estuvo utilizado como hospital de pandemias, y muchas personas recibieron ese kit de paradores con el que pudieron asearse en esos días, con lo cual, bueno, pues al final la cuestión salió redonda, y no hablo en términos económicos, sino, bueno, en términos de que al final nos sentimos orgullosos. Y eso, que rozabais también antes el asunto de que no solo los clientes, en este caso, que es lo que hablábamos antes de las reviews que nos pueden hacer en los cuestionarios, sino también los empleados se sienten profundamente orgullosos de todo este tipo de acciones mediante las que nosotros podemos devolver a la sociedad parte de todo lo que nos aportan nuestros clientes. Eso refuerza mucho el orgullo de pertenencia, el sentimiento de pertenencia, el orgullo de pertenecer a una marca. Eso sin duda redunda en el buen servicio y también en la buena reputación de la compañía. Muchas gracias, Sonia. En el caso Pablo, en el caso de las empresas que están asociadas a Bicorp, tienen la conciencia real de que efectivamente esto genera también un beneficio, aparte de los costes que decía José Manuel, que genera realmente un beneficio por cuanto influye en el comportamiento de los clientes consumidores. Evidentemente, yo creo que incluso tenemos algún estudio también que hemos realizado a nivel europeo, donde hicimos un estudio con una muestra de unas 300 y pico empresas de consumo, ¿no? Empresas orientadas al consumo, donde comparamos un poquito la evolución de ventas de este universo de empresas con un universo de empresas del mismo segmento, de algún modo no Bicorp, y vimos que, por ejemplo, el incremento de ventas era un 13% superior anualmente durante un periodo de 3-4 años, ¿no? Entonces, se sostenía por encima, digamos, esos mayores ingresos para este conjunto de empresas, lo cual, de algún modo, determina o demuestra
que cada vez hay un mayor porcentaje de población que está integrando en su criterio de decisión de compra pues el elemento sostenibilidad, el elemento impacto social, impacto ambiental. Y por tanto es más sensible a aquellas empresas que son capaces de demostrar ese propósito y son capaces también de comunicarlo y trasladarlo también hacia el consumidor, ¿no? Entonces, por ese lado, claramente lo vemos. Vemos también empresas en España que en los últimos años han evolucionado muy positivamente y, digamos, multiplicando su volumen de facturación como Ecoalf, como La Luz, etcétera, ¿no? Son empresas que realmente con un propósito claro también han conseguido pues tener esa evolución positiva. Y quizá para también un poco, bueno, responder al tema de los costes, ¿no? Muchas veces el coste de algún modo de la no acción es superior al coste de la acción, ¿no? Es decir, el dejar de hacer estas, digamos, por decirlo de modo, pues estas inversiones, como han hecho separadores, ¿no? En sustitución de esos plásticos, etcétera. Si dejas de hacer eso, lo que puedes tener al final es seguramente un coste mayor en el futuro. Ya sea porque la regulación te coge sin estar preparado, ya sea porque has perdido seguramente una reputación delante del cliente, ¿no? Ya sea porque otros han escogido opciones que han sabido comunicar mejor sus compromisos y ese sentido realmente pues de responsabilidad, ¿no? Por tanto, muchas veces ese coste de no accionar algunas decisiones puede ser incluso superior al coste de la acción, ¿no? Y creo que eso, cuando lo miras con una perspectiva no únicamente de corto plazo, que es lo que solemos tener siempre en cuenta, ¿no? El resultado más inmediato de la cuenta de resultados del año en vigor, sino que lo puedes mirar a una perspectiva de medio y largo plazo, ver realmente que eso es así. Lo podemos incluso no solamente manifestar en esas decisiones, sino incluso a veces en renuncias. Hay empresas que renuncian a determinados negocios porque saben que seguramente a medio plazo no van a tener una evolución positiva, aunque a corto plazo pudieran ser de algún modo pues viables y rentables para ellas, ¿no? Y eso son cosas que demuestran ese compromiso y que vemos también dentro de, bueno, tenemos bastantes ejemplos como de ese tipo de empresas. Yo estoy totalmente de acuerdo, si por hacer un poco el cierre. Hablabas además y comentabas algunas de las empresas en concreto, has comentado dos con las que trabajamos, tanto La Luz como Ecoalf, entre algunas de ellas, en todo esto que decíais. Y querría añadir que precisamente esa perspectiva, es decir, el tener un propósito claro, el saber hacia dónde me dirijo, el tener esos mimbres muy firmes, ¿no? Hace que en momentos como el actual, de mayor incertidumbre, haya una claridad estratégica mucho mayor en la toma de decisiones. El pánico del corto plazo, la toma de decisiones cortoplacistas a veces lleva a cometer muchos errores y hacernos trampas a nosotros mismos en las compañías y creo que por eso ha sido un elemento diferencial que les ha permitido reaccionar con mayor rapidez, con decisiones más efectivas, necesarias en el marco actual y que les ha asegurado pues más éxito de transformación y de adaptación. Entonces yo creo que hemos mencionado al consumidor y cómo está cada vez más dispuesto a sancionar o a premiar. Hemos mencionado al empleado, su motivación, a las nuevas generaciones, el talento. Yo creo que hemos mencionado el marco regulatorio y quizás nos ha faltado mencionar además la economía sostenible. Digamos que también es el coste en el que puedes incurrir te puede llevar a una pérdida de cualquier oportunidad de financiación o una salida de capital del inversor por considerar que no estás alineado con los criterios que, como bien has dicho, ya nos ha recordado gente hasta como Larry Fink, que se deben estar. Yo, en definitiva, todo beneficios. Una de las cosas que comentabas en la presentación del informe de Almudena y que me ha llamado mucho la atención es que, siendo como es el propósito algo admitido como un elemento vertebrador en las compañías y que tiene una profunda capacidad para atracción, como estamos hablando ahora, al consumidor, al ciudadano, sin embargo, se está desarrollando de una forma un tanto endogámica, es decir, hay un proceso como de arriba hacia abajo, en donde no se abre para que los distintos stakeholders, como decía José Manuel, con sus distintos niveles de relacionamiento y de importancia relativa para la compañía, puedan participar en su creación, ¿no? Esto entiendo que es una falla que se debería corregir, por cuanto que al final podríamos encontrarnos con un tipo de propósito desconectado, no solo de la realidad de la propia compañía, sino incluso de la realidad social, ¿no? Sí, pregunto. ¿Comienzo yo? Almudena, si quieres, que has sacado el tema.
Vale, por alusiones me da efectivamente, es la principal casi conclusión. Bueno, de hecho, nosotros dentro de la Casa Engic, la nomenclatura que le hemos dado a nuestro modelo de trabajo es precisamente propósito compartido. Fíjate si lo consideramos importante y fundamental, que entendemos que sin ello no tiene sentido. Como lo vemos nosotros, es como un proceso constante de trabajo y diálogo. Creo que el trabajo muchas veces en propósito y las metodologías para implementar propósito en compañías se desarrollaron o vinieron mucho, sobre todo desde una perspectiva muy de marca y desde el mundo de consultoría también, de empresas de branding, estaban muy centradas en diferenciación y estaban muy centradas en elementos de coherencia de la marca, entre lo que digo y lo que hago, que por supuesto es necesaria, y estaban quizás menos en ese proceso de colectivización, de socialización, de diálogo, que es hacia donde nos lleva todo lo que estamos contando, ¿no? Hacia donde nos lleva que ya nuestra compañía no es nuestra, estamos en manos de esos grupos y esos stakeholders. Y así es como entendemos ese proceso. Antes mencionabas, me ha hecho gracia, José Manuel, porque justamente como nosotros lo trabajamos es desde story being, y el story being no es lo que yo me digo a mí mismo que puedo hacer, es donde se espera que yo actúe y donde es legítimo que actúe. No tendría sentido, como digo, pues es una compañía de alimentación que me ponga a dedicarme a algo que no tiene nada que ver, no es nada material con mi sector de actividad, de que sea coherente, con esa coherencia y claridad que te permite, como en el caso de Sonia, que nos lo explique en 3 frases. Esta es una parte del storytelling que, por supuesto, tiene que tener un storytelling y es muy importante trabajar ese relato diferencial, darlo a conocer para que sea vivido, para que sea sentido dentro, fuera, porque si no se sabe emocionar o activar hacia él o se convierte en algo plano, pues tampoco se consigue. Y después, por supuesto, el story doing, comunicando desde la acción, entregando en iniciativas que activan, que miden progreso. Por eso digo que efectivamente en todas esas fases y en todos esos elementos tiene que ser compartido, tiene que haber escucha, feedback, entender lo que dice el otro, integrarlo, dar ownership. Antes hablabais de quién se encarga de esa governance. La gente tiene que sentir que parte de esa contribución al propósito es suya. Tiene que haber probablemente grupos y comités interdisciplinares que permitan que se trabaje. Es decir, yo lo veo siempre como un proceso totalmente colegiado y que de otra manera tendrá más dificultad de éxito. Una de las causas de que el propósito 1 se haga desde arriba y 2 esté desconectado de las expectativas que pueden tener los grupos de interés tiene que ver con las generaciones. Me explico. El 38, creo recordar, de un estudio se llama el Generational Index, en la última versión, el 38% del poder económico sigue en manos de los baby boomers, que son aquellos que nacieron antes del 64. En la siguiente categoría de la que formamos parte, Arturo y yo, que son la generación X, ese poder económico se reduce a la mitad. Y cuando va bajando hacia las últimas generaciones, pues es curioso porque baja el poder y crece el deseo de impacto positivo. En la generación que probablemente ahora tiene la necesidad y la presión para dotar a su compañía de un propósito, en buena medida el modelo de referencia era un modelo muy individualista, del hombre hecho a sí mismo, del empresario hecho a sí mismo y que ha tenido éxito, ¿no? No era un modelo compartido, un modelo colectivo. Esa barrera se va a ir diluyendo en la medida en que las nuevas generaciones tengan más protagonismo en la gestión de las empresas y, en consecuencia, también tengan más poder para tomar ese tipo de decisiones. Nos quedan apenas 2 minutos para ser fieles al tiempo que tenemos que dedicar. Yo tengo una pregunta en el chat que nos hace Jorge Angel. Pregunta si propósito y objeto social es lo mismo o no. Yo entiendo que no, pero si alguien quiere explicarle rápidamente la diferencia entre una cosa y otra, y para luego ya entrar. Bueno, yo simplemente diría que
O sea, propósito estaría más vinculado a la finalidad social que no al objeto social, ¿no? O sea, el objeto es la actividad que uno hace como compañía, pero luego es la finalidad social de la compañía, ¿no? ¿Qué fin tiene como compañía? Y eso sí que podría estar más vinculado al propósito, ¿no? Pues en el sentido de cuál es la razón de ser, qué es lo que persigue, y muchas veces esa finalidad social puede complementar el objeto social dentro de los estatutos de una compañía, ¿no? Pero yo haría esa diferencia entre objeto y finalidad social. Bueno, para ir cerrando, voy a poneros en un compromiso, sobre todo como tengo aquí a dos periodistas, acostumbrados Sonia, José Manuel, a los grandes titulares. Yo os voy a pedir y luego, por supuesto, Pablo y Almudena también, un titular en el que trataréis de convencer a alguien de por qué una compañía tiene que fijarse y desarrollar un propósito compartido, como hemos dicho nosotros, si quiere seguir teniendo una aceptación social importante en una sociedad cada vez más demandante de este tipo de valores. Yo creo que lo explicaba muy bien Almudena. Desde el momento en el que el propósito es tratar de devolver, tratar de hacer una aportación a la sociedad, es imprescindible saber qué es lo que la sociedad quiere. De manera que si tú no preguntas a tus stakeholders qué es lo que necesitan, cuáles son sus áreas de interés, tu intento de tener un propósito que devuelva algo de utilidad, pues creo que pierde mucha fuerza. Por tanto, como decíais, propósito compartido siempre y preguntar siempre a los stakeholders por cuáles son esos intereses. Nosotros estamos elaborando ahora mismo nuestra estrategia de sostenibilidad con un estudio de materialidad y hemos recibido, para que os hagáis una idea, más de 40.000 respuestas de clientes a nuestra encuesta, con lo cual la verdad es que tenemos la suerte de tener unos clientes muy fieles, pero sí ponemos mucha atención a lo que nos dicen no solo los clientes, sino también nuestra cadena de proveedores, que sin duda es una gran aportación a nuestra estrategia de sostenibilidad. Muy bien, muchas gracias. Sonia, José Manuel. Bueno, dos titulares así. Empresario, si quieres ganar dinero, piensa en cómo ir más allá de ganar dinero. Y otro, si el propósito no cuesta dinero, es que no está bien formulado o que no tiene una auténtica vocación de transformación. Bueno, no está mal ninguno de los dos. ¿Pablo? Bueno, yo no soy periodista, así que esto es un aprieto porque no es mi especialidad, pero bueno, diría que los líderes empresariales hoy tienen la oportunidad de liderar el cambio, ¿no? Y que el propósito es la guía y la brújula que cada uno se define para liderar ese cambio. Almudena, cerramos contigo. Pues trataré de llevarlo a algo un poquito poético, bonito. Estaba pensando en una frase de Séneca que a veces utilizo, ¿no? Que es que el que no sabe a qué puerto va, cualquier viento le es favorable. Diría que ahora mismo el que no tenga claro ese puerto, el que no tenga claro, el que no está sea dentro de la solución, será parte del problema. Y como titular quizás resumiría diciendo que el empresario, la empresa que no tenga hoy en día claro hacia dónde va, cuál es su puerto, se va a perder con los vientos por el camino. Muy bien, muchas gracias también, Almudena. Tenemos un interlocutor, Mónica Salazar, que nos está comunicando desde Colombia. Dice que es un excelente webinar y nos pregunta si podemos tener grabación de esta charla. Técnicamente yo no sé si es posible, pero yo te animaría, Mónica, que escribas a Almudena Alonso. El email Almudena es a alonsog, ¿no? @llorenticuenca.com o a mí mismo a pinedo@llorenticuenca.com y, por supuesto, si estás interesada, tú o cualquiera de los oyentes, pues le pasamos el enlace al webinar. Pues por nuestra parte, nada más. Nos pasamos 3 minutos. Yo soy un talibán de esto de la puntualidad, pero creo que tenemos que cumplir el compromiso del horario. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado esta tarde con nosotros al otro lado y especialmente, lógicamente, a Sonia, a Pablo, a José Manuel y a Almudena, que con sus comentarios y reflexiones nos han ayudado a despejar un poquito más todo lo que hay en torno al mundo del propósito, su importancia, su valor para las compañías y, sobre todo, creo que es más importante, su valor para los ciudadanos. Así que muchas gracias a todos y aquí terminamos. Hasta muy pronto. Te espero. Adiós. Gracias. Gracias. Hasta luego.